Amén. Mis hermanos, hoy tengo el gran privilegio nuevamente de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy es un día especial porque hace 3 años y 6 meses tomé la segunda decisión más importante de mi vida y fue casarme con mi hermosa esposa, con Michelle. Así que hoy vamos adelante. Amén. Es una fecha especial, mis hermanos, y bueno, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios en esta mañana? ¿Amén? Así que yo le invito, dígale que está a su lado, esté atento a lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Amén. Y vamos a estar viendo de alguna forma una segunda parte de lo que revisamos hace 15 días, que era anunciando el misterio de Dios, ¿verdad? Que hablábamos un poco de eso. El pastor William hace 8 días saltó un poquito a hablar acerca de la oración de parte de nosotros como hijos de Dios, pero quiero que finalicemos esa segunda parte acerca de lo que usted y yo debemos tener presente para anunciar el misterio de Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar meditando en el capítulo 3 de Efesios, versículo 9 al 13, y ya con esto estaríamos finalizando de alguna forma el capítulo 3, ya vamos acercando un poco más de la mitad de la epístola. Así que por favor búsquelo ahí, Efesios capítulo 3, versículo 9 al 13. Amén. Antes de eso quisiera que inclinara una vez más su rostro y le pidiéramos a Dios que nos hable en esta mañana. Amén. Diga, Espíritu de Dios, gracias por esta cita, Dios, porque aquí estoy, Señor, para ti, Señor, para abrir mi corazón, mi entendimiento y poder recibir de ti, Señor, tus palabras, Señor, que penetren hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios. Y que no solamente eso, Dios, sino que sea viva para ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas, Señor. Así que gracias, Señor, y hoy disponemos nuestra vida, nuestro corazón para ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos. Así que vamos a leer el capítulo 3, versículo 9, amén, al 13. Dice la palabra de Dios: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Ahora, es importante lo que viene diciendo el apóstol Pablo antes, ¿verdad? Que habla acerca de que él ha sido llamado a anunciar ese misterio de Dios. ¿Y cuál era el misterio de Dios? Decíamos que, bueno, la palabra lo refleja, y es que la buena noticia del Padre no solamente es revelada a los judíos, sino también a los gentiles. Ese es el misterio, ¿verdad? Que fue revelado, esa buena noticia que fue dado a todos, y que gracias a eso usted y yo podemos acceder a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén, porque usted somos parte de eso. Así que téngalo presente, y quiero que nos concentremos por un instante en el versículo 8 y 9 del capítulo 3. Dice la palabra: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Así que algo importante que Pablo está reflejando antes de nada, mis hermanos, es antes de querer anunciar esa verdad, ese misterio, esa buena noticia, es un corazón humilde. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es decir, que Pablo se está considerando de alguna forma menos que usted y yo. Y déjeme decirle, Pablo fue uno de los hombres más grandes que Dios usó. Fue el apóstol que escribió el 70% del Nuevo Testamento, mis hermanos. O sea, si de gloriarse Pablo, podría hacerlo bastante. Era uno de los hombres más preparados, hablando del ámbito judío. Pero aún así decía: yo soy menos que aún cualquier hermano. Porque él no se consideraba a sí mismo, es decir, no se gloriaba, no tomaba eso como excusa para decir: yo soy Pablo el apóstol, ¿verdad?
Y yo creo que es una actitud del corazón que debemos usted y yo aferrarnos en esta mañana, porque muchas veces queremos, tal vez hemos recibido de parte del Señor esa verdad, ¿verdad? Hemos sido transformados, pero nos facultamos como para el hecho de juzgar a otros. Es que usted sí ve lo que hace, usted es un pecador y esto. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros estuvimos en esa posición también. Y tú y yo debemos saber y entender que por gracia del Señor recibimos eso y desde luego lo aceptamos, pero asimismo con esa humildad que la recibimos debemos darla a otros. Amén. Así que es importante establecer eso. Dice la palabra: me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que es importante reconocer esa humildad que el apóstol Pablo, un hombre de verdad tan grande en Dios, reconoce que no es por él, sino es a través del Padre. Dice, quiero que me acompañe a 1 Corintios 15:9, por favor. Ahí lo refleja un poco más, lo declara. 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que, mis hermanos, el apóstol nunca se consideró ser mejor que los demás, sino que siempre daba la honra a Dios y no a él mismo. Amén. Por eso escribe a los cristianos en Galicia, y acompáñenme por favor en Gálatas 6:14. Mire lo que dice Pablo, y es la actitud que debemos tener nosotros, mis hermanos. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de nosotros esté, mis hermanos, de gloriarnos, de pretender sentirnos los más super wow, ¿verdad? A veces hemos escuchado y vemos, ¿no? Nos creemos mucho, somos los super apóstoles, los super pastores, los super elegidos, pero tú y yo no merecíamos nada. Y el Señor nos eligió, el Señor nos adoptó, amén, nos predestinó y nos dio ese regalo de gracia, y asimismo debemos hacerlo por los demás. Y sabes, la palabra humildad significa pensar menos en mí, y no es pensar menos de mí, sino menos en mí. Pensar más en los demás. Incluso Pablo en varias oportunidades establece que a pesar de que todo obrero es digno de su salario, él mismo trabajaba, hacía por sus propios medios para poderse sostener y poder anunciar el evangelio a muchas naciones. Así que es interesante cómo Pablo aún se niega a sí mismo para bendecir a otros, y usted y yo debemos tener esa actitud del corazón. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud como hijos de Dios? Tal vez una actitud de orgullo, o tal vez más bien una actitud de humildad. Amén. Así que tengamos presente eso, mis hermanos, de tener ese corazón de sencillez, de que a pesar de que el Señor nos lleve muy alto, que esa primera vez como el Señor nos conoció con esa esencia y ese corazón humilde, también nos conozca cuando nos da un ministerio tal vez grande, cuando nos permite tener algo mayor que tal vez lo que soñamos. Amén. Y es importante eso. Ahora dice la palabra, las inescrutables riquezas de Cristo. Sabemos que la misión de Pablo, desde luego, es anunciar a los gentiles el evangelio, pero anunciar ese evangelio a través de esas inescrutables riquezas de Cristo. Y ahora la palabra inescrutable, ¿qué significa? Eso viene del griego, perdónenme, en el griego, anexiniastos, y significa que no puede ser trazado afuera, no puede ser buscado, no pueden ser comprendidas, mis hermanos. Esta palabra da la idea de que no pueden encontrar las huellas. De hecho, en inglés la palabra es unsearchable, es decir, no puede ser buscado, ¿sí? A diferencia de search, que significa buscar. Es decir, que las riquezas de Cristo son tan grandes y tan abundantes que no pueden ser buscadas. ¿Sabe usted que el mar solamente ha sido conocido en un 30%? Imagínense la inmensidad del mar, que es algo que uno ve en televisión o cuando tenemos la oportunidad de ir, que uno dice, wow, esto es impresionante. Pero solo el 30% se ha podido conocer de él. Imagínense. Así son las inescrutables riquezas en Cristo, mis hermanos. Por más que quieran meter submarinos allá, llega un momento donde la presión no da más y no pueden sumergirse más. Así es la abundancia de Cristo.
mis hermanos. Usted va más profundo y encuentra más y encuentra más. Así que esta vida se trata de conocerlas, pero esta vida no nos va a alcanzar para conocer tan preciosa y grande riquezas en Cristo Jesús. Amén. Así que es como ese mar, mis hermanos, y es entender que lo que hemos aprendido es un bocadito de realmente de lo que el Señor nos tiene preparado. Amén. Y eso es hermoso, mis hermanos. Así que el amor, la sabiduría, el poder de Dios es infinito. Y nuestra mente humana está limitada hasta cierto punto, ¿verdad? Para entender ese amor de Dios que es tan grande y tan infinito. Así que, de alguna manera, así como el mar nos limita por la presión, ¿verdad? Así son esas riquezas en Cristo. Debemos buscarlas cada día más, pero vemos que son imposibles de encontrarse en totalidad por ser tan inmensas y tan grandes. Pero sabes que a pesar de eso, a pesar de que esta vida no nos alcance para lograr comprenderlas o entenderlas todas, porque son muchísimas, innumerables, el Señor se ha encargado de que nos revele lo que necesitamos para saber acerca de su amor. Es decir, lo que hoy conoces es suficiente para que puedas comprender cuánto te ama el Señor, cuánto el Señor te quiere usar. Amén. ¿Cuántos aplauden en esta mañana a nuestro Dios? Amén. Muy bien, el versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa la palabra dispensación? Podríamos a veces pensar, no, es una línea en el tiempo, pero no. La palabra dispensación en griego significa oikonomía y significa administración, el manejo de los negocios de la familia, la administración de la propiedad de otro. Es la idea de una mayordomía. Es decir, que no se refiere a tiempo, significa administración. Pablo tenía y sabía esa responsabilidad de administrar esa gracia que le ha sido dada para bendecir a otros. Y usted y yo, hoy usted y yo sí tenemos esa misma administración de que hemos recibido ese gran regalo, pero podemos administrarlo a otros. Amén. Así que Pablo entendía que ahora tendría la responsabilidad de ser encomendado para predicar el Evangelio. Y hoy tú y yo somos responsables también de eso, mis hermanos. Somos administradores de ese regalo. Y lo decíamos hace 15 días, ¿no sería muy odioso que tú supieras cómo puedes resolver de alguna forma la vida, cómo puedes ser bendecido, ¿verdad? Y no contarlo a otros. Sería muy odioso de tu parte, de nuestra parte, no contar a otros esa bendición que una vez nos salvó. ¿Cuántos han sido bendecidos por su bendito Evangelio? Amén. Así que tú y yo debemos ser administradores también de eso. Debemos ser responsables de anunciar eso a otros, de ir más allá de estas cuatro paredes. Es hermoso poder estar aquí juntos conociendo de su reino, pero hay mucha gente allá afuera que necesita del Rey. Amén. Necesita conocer esa verdad que hoy tú y yo conocemos. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque tú y yo somos el resultado de esa administración que otros hombres lo hicieron, otros apóstoles, otros hombres de Dios que dijeron, eso ha sido somos administradores y vamos a darlo a otros. Entonces, eso desde luego debemos hacerlo nosotros hoy en día. Amén. Ahora, entonces el misterio de Dios se anuncia con humildad. Dígale el que está a su lado, el misterio de Dios se anuncia con humildad y con responsabilidad. Amén. Es con un corazón humilde, sabiendo que también estuvimos en el lugar de ellos cuando vayamos a anunciarle a alguien la palabra de Dios, pero también con responsabilidad, sabiendo que el que nos respalda es el Espíritu Santo de Dios, pero nosotros somos responsables de eso. Amén. Miren cómo lo afirma Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27, por favor. También lo dice Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27, dice la palabra de Dios: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. De hecho, este versículo resume muy bien todo lo que hemos
venido hablando, mis hermanos. Y somos administradores de esa palabra, de ese evangelio. Amén. Acompáñame por favor en Primera de Pedro también, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Amén, dice la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, hablando de los gentiles, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabes algo hermoso de Dios? Y es que ese secreto que Él tenía ni siquiera lo había anunciado a sus ángeles, que es decir, son seres que fueron creados para constantemente alabar a Dios. Pero dice la palabra que aún los ángeles anhelarían poder vivir lo que tú y yo estamos viviendo, poder vivir ese plan de salvación, que no es para ellos, es para nosotros, amén. Y ellos mismos anhelan, que incluso a veces decimos, los ángeles son superiores a nosotros, pero el Señor incluso nos da ese valor mucho más que los seres espirituales como los ángeles, porque ese plan de salvación es para nosotros y no para ellos. Y ellos mismos anhelan eso, quisieran poder vivir lo que tú y yo vivimos. Así que somos muy privilegiados, mis hermanos. No se compara ni siquiera con lo que vive un ángel, tal vez lo que él pasa espiritualmente allá. No se compara lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Ahora el versículo 10, acompáñame ahí en el versículo 10 del capítulo 3. Dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Te lo quiero leer en otra versión, dice la palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, como les decía, tanto así que los mismos ángeles quisieran decir: yo quiero vivir esto. Amén. Así que el plan de salvación no es para los ángeles, mis hermanos. Y acá es importante saber que cada vez que nosotros ganamos un alma para Cristo, cada vez que anunciamos la palabra de Dios, cada vez que tú profetizas a través de canciones, palabra de Dios, cada vez que se predica el Evangelio, es un acto espiritual. Esto no es simplemente aquí algo físico solamente, mis hermanos. Sucede, se estremece espiritualmente. De hecho, el tiempo de alabanza ahorita fue muy hermoso y era algo espiritual que se estaba rompiendo también. Así que es importante que entiendas el poder que tienes en tus manos, lo que el Señor te ha dado para darlo a otros. Amén. Porque no es en nuestras fuerzas, es a través de su Espíritu Santo. Que cada vez que tú anuncias a alguien la verdad y le dices: el Señor te ha salvado, el Señor quiere entrar a tu corazón, el reino de los cielos se estremece, porque estás llevando a alguien de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Y tú y yo somos llamados a eso. Así que, hablando de que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar esto, es la responsabilidad que tú y yo hoy tenemos como iglesia. Amén. Entonces nuevamente lo leo en la Reina Valera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Entonces, podemos notarlo de esta manera. Entonces, lo primero es lo que ya venimos diciendo, que ese misterio que los gentiles ahora pueden obtener, pueden obtener esa salvación a través de la revelación de ese misterio, a través de la predicación y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Así que eso es parte de la multiforme sabiduría de Dios, que ese misterio que fue revelado, hoy tú lo vives, hoy lo aplicas en tu vida. Amén. Lo segundo es que esa sabiduría que nos ha sido dada, la vamos a dar a conocer a través de nosotros como iglesia, pero
y como cuerpo de Cristo, pero ¿a quiénes? Entonces a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Como les decía, es un acto espiritual, ¿sí? El Señor nos creó a nosotros como iglesia, no como un plan B. No, el Señor desde antes de la fundación del mundo tenía planeado esto a la iglesia para que a través de nosotros sean conocidas la multiforme sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Y es importante, mis hermanos, que entendamos lo que el Señor viene hablando. Nos quiere impulsar a que nosotros podamos anunciar ese evangelio a otros. Amén. Ahora, nosotros como la iglesia de Dios somos esa perla de gran precio que el Señor escogió, donde el Señor desnudó su corazón para bendición de toda la humanidad, mis hermanos, y de su creación. Ahora miren lo que Pedro una vez más resalta en el versículo que leímos ahorita. Dice el versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 1. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, es importante que los ángeles aún anhelan, quisieran aprender de esa sabiduría de Dios que sucede, que se vive dentro de la iglesia. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo cosas hermosas de parte de Dios, cosas que aún ni siquiera conocemos. Hay cosas que el Señor nos va a permitir vivir como iglesia. ¿Cuántos quieren y anhelan vivir cosas que aún el Señor no nos ha dado a conocer? Amén. Dice la palabra que Él revelará esas cosas ocultas a aquellos que buscan verdaderamente su rostro. Amén. Y yo creo que nosotros como iglesia, el Señor quiere avivar, quiere que vivamos algo sobrenatural, amén, en nuestras vidas. Y eso solamente pasa a través de su plan, que es a través de su iglesia, amén. Ahora, la iglesia que predica el evangelio y trae más almas a Cristo está dando a conocer esa sabiduría de Dios, amén. También a sus ángeles en lugares celestiales. ¿Sabes? Y sabes, cada vez que anunciamos su evangelio, estamos sacudiendo las huestes espirituales, mis hermanos. Dígale que está a su lado, afirmamos el diseño y revelación del plan de Dios. Cada vez que anunciamos a otros el evangelio, mis hermanos, afirmamos el diseño y revelación del plan de Dios. Así que tenemos algo mucho más poderoso que los mismos ángeles, mis hermanos, y es su bendito evangelio. Amén. Esa verdad que tienes hoy en tu vida es mucho más preciado que tal vez las riquezas que viven los ángeles allá en el cielo. Amén. Y yo creo que eso es hermoso. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Cada vez que ganamos un alma para Cristo se desata un ambiente espiritual. Porque, como te decía, esa persona ha pasado de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Amén. Así que otra poderosa razón por la cual debemos evangelizar es porque debemos dar a conocer esa sabiduría que hoy conocemos a otros. Amén. Así que tú y yo somos responsables también, como cuerpo de Cristo, de dar a conocer esa sabiduría, esa multiforme sabiduría de Dios. Amén. Acompáñame por favor en el versículo 11 y 12 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Dice la palabra conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Es decir, mis hermanos, conforme a que nos predestinó, a que lo pensó, a que tú y yo estuvimos en la mente de Dios aún antes de que Él profetizara, de que Él hablara, abriera su boca para que todo fuera hecho. Estábamos en su mente. Amén. Así que todo este plan de salvación se hizo antes de la fundación del mundo. La misma epístola de Efesios, al principio de que la meditábamos en ella, junto con el pastor William, el Señor lo dice en el capítulo 1, versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la muestra de la divina sabiduría de Dios es por medio de la iglesia, que es de acuerdo al propósito eterno de Cristo. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente, nosotros no somos un plan B, somos ni siquiera un puente para conectar de pronto un tiempo con otro, ¿no? Somos el plan de bendición de Dios para las familias de la tierra. Amén. Estábamos en la mente de Dios, fuimos predestinados. Amén. Ahora, dice la palabra, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de ¿qué? De la fe en Él.
Amén. Eso es lo importante. Esa semilla que el Señor te ha dado a ti, que es la fe, es la que debe funcionar para que todo esto sea recibido. De lo contrario no sucede. Hay muchos que incluso estudian la Biblia solo para sacar cosas de ahí, pero no creen en eso, ¿verdad? Así que es importante que podamos entrar a esa seguridad y a ese acceso total a la presencia de Dios a través de esa fe. Dice la palabra en Hebreos 11:6, ¿verdad? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que es importante que tú y yo nos acerquemos con fe, porque en Cristo tenemos, miren, acá vamos a resumir un poquito de todo lo que hemos visto. Todas las bendiciones espirituales. ¿Quién recuerda una bendición espiritual del Padre? A ver, recuérdeme una hoy. Una bendición espiritual del Padre, ¿cuál es? De las primeras que vimos. Bueno, esa es del Hijo, redimidos. Pero del Padre, ahorita la dijimos. ¿Vimos? Nos adoptó, amén. Eso es una bendición del Padre, amén. Nos adoptó. Una bendición del Hijo, le decía mi hermano, fuimos redimidos, ¿verdad? Una bendición del Espíritu Santo, no sé yo, fuimos sellados por Él, amén. Así que, como bien lo decía, mi hermana, fuimos adoptados como hijos de Dios, amén. Tenemos el perdón de pecados, fuimos redimidos. Tenemos también herencia, habiendo sido predestinados, ¿verdad? Esa herencia. Tenemos reconciliación con el Padre, que ahora tú y yo somos esos embajadores de ir a reconciliar al mundo con Dios, amén. Ahora también tenemos entrada al Padre. Antes, mis hermanos, era un ritual poderse acercar al Padre, pero a través de Cristo tú y yo podemos en cualquier momento, a cualquier hora, acceder al Padre con libertad a través de esa fe, amén. Y tenemos seguridad de acceso al Padre, desde luego a través de esa fe. Así que, mis hermanos, es importante la fe para acceder a todas estas inescrutables riquezas en Cristo Jesús, que aún son pocas comparado a toda la grandeza de nuestro Dios, amén. Y el versículo 13, mis hermanos, dice, el capítulo 13, acompáñame ahí, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis, dice el apóstol, a causa de mis tribulaciones. Es decir, que dado la confianza y seguridad que tenemos por medio de la fe en Cristo, mis hermanos, y también por haberles aclarado el misterio de Cristo del apóstol, le pide que no desmayen por las tribulaciones, las cuales son para la gloria de ellos, ya que el Evangelio necesita ser predicado, venga lo que venga. ¿Cuántos creen que el Evangelio debe ser predicado, venga lo que venga? Amén. Así que es importante entender y aprender de Pablo que aun cuando él estaba en la cárcel, él exhortaba a los hermanos en Éfeso para que no desmayaran. Antes debería ser al contrario, ¿verdad? Los hermanos deberían ser los que consolaran a Pablo por estar en la cárcel, pero al contrario, Pablo es el que los exhorta. Amén. Así que las tribulaciones de Pablo eran para la gloria y beneficio de los cristianos. A través de esas tribulaciones, porque a través de esas tribulaciones Pablo llegaba a diferentes lugares de Asia, mis hermanos, en Roma, gobernados por Roma, y allí anunciaba el Evangelio y allí se extendía más y más. Amén. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Acompáñame ahí, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que Pablo, mis hermanos, consideraba esas tribulaciones como algo leve. Amén. En 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que Pablo reconocía que las tribulaciones eran necesarias para que el reino de Dios se estableciera. Dice la palabra en Hechos 14:23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dígale al que está a su lado: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, esta vida no es color de rosa, no se supone que vivamos el paraíso aquí en la tierra.
No. Se supone que a través, aún en medio de esas tribulaciones, podamos dar a conocer el bendito evangelio de nuestro Señor. Amén. Así que Jesús lo dijo en Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Incluso aún hoy, mis hermanos, nos dicen anticuados, ustedes los mismos de siempre. Pero alguien dice otra locura y todos abrazan esa locura, ¿verdad? No quieren aceptar muchas veces lo que el Señor ya ha establecido. Y tú y yo somos llamados a eso. Aún en medio, dice la palabra que el camino es estrecho. Amén. Es difícil de andar, pero vale la pena. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que todo esto era necesario para que todos pudieran escuchar el evangelio, mis hermanos, y conocieran el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Lo decíamos ahí. Amén. Así que, mis hermanos, no se trata de esperar a estar en plenitud física para anunciar el evangelio. Tú y yo tenemos una responsabilidad en humildad de anunciar su verdad a otros, cueste lo que cueste. Amén. Y es una forma de responder al amor que Él derramó por nosotros en la cruz. Amén. Dígale al que está a su lado: anunciar su verdad con humildad y responsabilidad. Amén. Yo quisiera que para ir finalizando viéramos un corto video, por favor, que demuestra un poco acerca de lo que tú y yo debemos reflejar en esta tierra. Y por favor, ponle mucha atención también a la letra. Amén. Seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención entre las gentes. Quiero que seas el punto de referencia entre las y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te pueden esconder.
Mis hermanos, no hay paredes que puedan esconder a nuestro Dios. Amén. Amén. Yo creo que te levantes por un instante, por favor. El Señor necesita que salgamos de estas 4 paredes. Así como vimos, este mundo está atormentado, lleno de ira, confundido. Y tú y yo podemos ser esa voz de aliento. Somos esos embajadores de Cristo. Amén. Dile a tu rostro un momento ahí, dile Señor, tal vez perdóname Padre porque he escondido esa luz que tú me has dado, Señor, cuando hay muchos que pueden ser iluminados también por ella, Dios. Padre, permítenos entender que no lo hacemos en nuestras fuerzas, que no es por nuestros medios, es a través del poder de tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, ser responsables con humildad, Señor, de anunciar tu verdad a otros. Que hoy esa verdad que hoy ha transformado nuestras vidas, Señor, pueda llegar a otros hogares que necesitan, Señor. Y no se trata de cosas ostentosas, de eventos grandes tal vez, o plataformas. Es algo sencillo, simplemente con un abrazo, con una palabra de aliento, con una oración. Ahí podemos llevar al Señor. Yo te ruego, mi Señor, que nos llenes de valentía, Señor, para hacerlo por ti, Dios, porque es una forma de responder a ese amor que nos diste a través de tu cruz. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso a Jesús.